Muy bien, estamos grabando y muy buenas tardes, buenas noches, Ruth, Ricardo Elías, Luis Gracias. Agueda, qué gusto estar aquí con ustedes para continuar en nuestro curso. Y lo que vamos a hacer esta semana y la próxima semana es ver en detalle el curso Los Cuatro Conceptos clave, pecado, gracia, fe y obras. Este mismo curso que ustedes van a impartir para el proyecto final. Esta noche vamos a estudiar pecado y seguro va a haber la oportunidad de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y simplemente tener como un momento devocional en la palabra, pero también vamos a estudiar este concepto desde el punto de vista, perdón, el punto de vista del profesor, de cómo puedo yo, cómo podría usted dar esta clase, impartir este material. Este es el plan para esta noche. Y vamos a usar un poco de tiempo para ver dónde están los recursos para los cuatro conceptos, dónde puedo yo acceder al, a la guía del maestro y encontrar los videos. Y creo que vale también esta noche hablar sobre cómo usar los videos. Por ejemplo, hay un video breve. De hecho, el video que ustedes vieron para hoy es el video para el primer concepto, para el pecado. Y sería bueno practicar nosotros, si en su contexto, vale compartir el video de antemano o ver el video durante el curso. Entonces vamos a hablar de este tema también esta noche. Esta es una pequeña introducción a la lección 9, los cuatro conceptos, el pecado, este problema que todos nosotros tenemos. Vamos a orar y después entrar en materia. Veo que tenemos algunos compañeros más, que todos sean muy bienvenidos. Oremos. Querido Dios, por medio de esta lección, haznos ver la gravedad de nuestro pecado como una ofensa hacia ti. Ayúdanos también a poder comunicarles esto a otros. Y ten piedad de nosotros por causa de Jesús y prepáranos para escuchar el dulce mensaje del Evangelio, que es el mensaje de que tenemos el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna. Bendice nuestra clase y las preparaciones que estamos haciendo para compartir los cuatro conceptos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. La lección 9. Amén. 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 Muy bien, amén. El pecado. Y una pregunta para iniciar nuestra conversación en este curso, y estamos hablando del curso Los Cuatro Conceptos, pecado, gracia, fe y obras. ¿Por qué crees que el pecado es el primero de los cuatro conceptos clave que enseñamos? Pensando en lo que han aprendido ustedes en Academia Cristo, en el curso La Ley y el Evangelio, con el uso de las preguntas de las 4C, siempre identificando el pecado y también el amor de Dios, ¿por qué crees que en un curso sencillo para ver un resumen de los Eh, conceptos clave, ¿por qué iniciar con pecado? Sí, Ruth iba a aportar. Bueno, profesor, pues no me había levantado todavía la mano, pero si puedo, entonces lo hago ya. Ah, gracias, adelante. ¿Sí? Ah, bueno, no, profe, pues yo creo que el pecado viene desde el principio, ¿no? Desde la creación. Entonces, por eso debe ser uno de los primeros que debe ser enseñado en los cuatro conceptos y es el de dar a conocer que necesitamos un Salvador, ¿no? Necesitamos un Salvador. Y las primeras clases que vimos en Academia Cristo era la ley y el Evangelio y ahí pues nos llevaría que nosotros teníamos que enseñarle lo de la ley y también lo del evangelio, las consecuencias y los beneficios que tenemos, ¿no es cierto? De nosotros
por lo menos si aceptamos al Señor y queremos que Él sea el primero en nuestra vida, pues tenemos que enseñarle los beneficios que tenemos y no quedarnos solamente en que somos pecadores y no de pronto enseñarle los beneficios que nosotros podemos tener. Porque para poder nosotros ir, como se dice al principio, ir como para poder sanar, nosotros debemos de ir, como se dice, a ese principio o a la consecuencia. Y para esto nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de alguien, necesitamos de un médico, necesitamos de alguien que nos preste los primeros auxilios, porque quizás de pronto estamos enfermos y necesitamos de alguien, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que enseñarles que nosotros somos pecadores, pero que tenemos un Dios grande que nos puede a nosotros o Él nos puede a nosotros, como se dice, salvar, crisis en la que estamos, ¿no? Porque esto nos lleva a reconocer que somos pecadores, ¿no? Porque la misma palabra dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos o hacemos que las personas reconozcan que son pecadores, que necesitan de un Dios, entonces hay que llevarlos a esa fuente que es Cristo, que es el que nos va a nosotros a sanar y nos va a ayudar en todas las situaciones, ¿no? Porque nosotros desde el principio, con nuestros padres originales, Adán y Eva, fueron los que, como se dice, pecaron y debido a eso, pues nosotros todos venimos con ese pecado original. Entonces, el hecho es que como venimos con ese pecado original, pero tenemos a un Dios grande que Él, como se dice, se dio allí en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos y nos redimió de todo pecado, de toda maldad, ¿no? Muy bien, Ruth. Y a mí me gusta mucho la imagen de la salud y la medicina y un doctor que usted utilizó, que es importante reconocer que tenemos una enfermedad y que tenemos necesidad de un médico, que necesitamos ir al hospital, que necesitamos los primeros auxilios, porque sin darnos cuenta de esta necesidad, no vamos a buscar médico, no vamos a acercarnos a un centro médico, no vamos a estar tomando los medicamentos que necesitamos si no reconocemos que hay un problema. Pero también me alegra muchísimo como usted haya explicado que no queremos quedar solamente con la mala noticia. Eso yo tengo a veces la oportunidad de asistir a otras iglesias y lamentablemente muchas veces cuando voy a ver otra prédica, otra iglesia, muchas veces el mensaje se queda en la ley. Somos personas malas, necesitamos mejorar, que echemos ganas, que no queremos faltar, y queremos estar en el cielo, por lo tanto necesitamos hacer tal y tal cosa, y es estar atrapado en la ley. Y si alguien está atrapado en la ley, va a haber dos resultados. La persona va a ponerse orgulloso. Sí, sí, hay muchas personas malas. Qué bueno que yo sea una persona buena. O la persona va a quedar deprimida, desconsolada. Soy pecador miserable, no hay esperanza para mí, estoy arruinado, tal vez debería tomar la toalla. Entonces, por eso necesitamos eh, hablar del pecado, del problema que tenemos, pero también hablar de la solución de Dios, el Evangelio. Y esto es manejar la ley y el Evangelio. Y esto es algo muy distinto a la iglesia luterana confesional. Sí existe en otras iglesias, porque es un concepto bíblico. Entonces, muchas iglesias bíblicas van a naturalmente predicar la ley y el evangelio, pero la iglesia luterana, y Academia de Cristo es un ministerio de la iglesia luterana, enfatiza tanto la división de la ley y el evangelio.
de predicar tanto la ley como el evangelio, porque los dos son necesarios. Gracias, Ruth. Yo vi la mano de Luis Ceballos. Luis, ¿todavía desea aportar? Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. Bueno, realmente la compañera resumió o expandió el tema. Sí, era concretamente la pregunta dice que ¿por qué crees que el pecado es el primero de los cuatro conceptos que se debe enseñar? Eh, es porque es el origen. Sin el pecado, todos estaríamos felices, todo, el mundo no fuera lo que es, no hubiese habido el castigo de la muerte. Es decir, por el pecado se originó y por eso debe ser el primero de los conceptos que se tiene que estudiar, porque de ahí es la raíz, desde mi punto de vista es la raíz. Y claro, obviamente no existe un ser humano que esté libre de pecado y por ende es la causa principal del estudio. Excelente, Luis. Sí, comenzamos con el pecado porque sin ser conscientes del pecado, las personas no verán que necesitan un Salvador. Igual, volviendo a la analogía, a la imagen de la salud y la medicina. Si yo no reconozco que tengo una enfermedad, no voy a tomar medicamento, pero necesito el medicamento para salvarme la vida. El medicamento que necesitamos es el Evangelio. Y tenemos, gracias a Dios, este medicamento. Pero si no sabemos que, que nacimos de pecado y que estamos muertos en nuestro pecado, pues no vamos a ver una necesidad para la medicina del Evangelio. Gracias, Luis. Y Águeda, adelante. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Bueno, yo pienso que desde el principio, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ellos pecaron, ¿verdad? Y nosotros venimos de nuestros padres también porque nos concebieron por el pecado. Y es bueno hablar del pecado. Y cuando conocemos a nuestro Señor de verdad de corazón, confesamos, bautizamos y ya somos libres de pecado, pero de la manera que estamos bautizados y en la comunión con Dios. Pero todos los días tenemos que confesarlo porque a cada momento estamos cometiendo un pecado. No es fuerte, pero sí estamos cometiendo pecado. Gracias. Y sus comentarios me hicieron pensar en el huerto de Edén, en el jardín ahí. Y Dios se acercó a Adán y Eva y compartió un mensaje de ley con ellos, que ellos han pecado y por lo tanto se enfrentarían consecuencias, pero también compartió evangelio. Voy a enviar a alguien que aplastará a Satanás. Entonces vemos el manejo de la ley y el evangelio para el bienestar espiritual de Adán y Eva. Gonzalo, adelante y después sigue Ricardo. Buenas noches, pastor, Dios me lo bendiga. Sí, el pecado es un acto de un pensamiento, omisión consciente que viola la ley divina. El pecado, pues, siempre lo tenemos presente. Es contrario a la voluntad de Dios. Y, y todos nacemos por el pecado y estamos en el pecado. Estamos viviendo momentos que en cualquier momento se nos presenta ese momento tan pecaminoso en nuestras vidas y tenemos que siempre actuar de una manera muy precavida para no contaminarnos. Eso es como dijera yo, es un acto, pensamiento, una omisión consciente que viola la ley divina, es errar. En Romanos 3:23 nos dice que el pecado, dice aquí que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén.
Gracias, Gonzalo, y buen uso de la palabra de Dios para hablar sobre la importancia de enseñar qué es el pecado y también qué es la gracia. Y damos la palabra a Ricardo y después nos toca avanzar con el material. Adelante, Ricardo Elías. Buenas noches, mi querido pastor. Buenas noches a todos mis compañeros en Cristo. Sí, ya fue todo dicho por nuestros amigos, por Ruth, por Ceballos, han señalado. Yo nada más me quiero referir a dos puntos que están en la Biblia. Génesis 3:15, la lucha entre Satanás y Dios, que le mandó la nueva simiente que fue Jesús, fue. Y me refiero también al Salmo 51:5 que dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, se debe iniciar con el pecado porque es tanto la iniciación del pecado que cuando Jesucristo comienza su ministerio, comienza hablando del pecado, ¿sí? Entonces, el pecado está en nuestro interior, nacemos, tenemos una naturaleza pecaminosa y entonces hay que decir a las personas son pecadores, pero no, pero ahí después le damos la medicina que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, muchas gracias, Ricardo. Sí, podemos pensar en el ministerio de Jesús y también estuve pensando en Juan el Bautista, porque él predicó fuertemente la ley a los fariseos y los escribas, víboras, ¿qué hacen aquí? Pues los llamó al arrepentimiento, pero también él también predicó el evangelio. Fíjense, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Habló del pecado, del problema que tenemos y de Cristo, la solución a nuestro pecado. Muchas gracias, compañeros. Para mí es muy bonito ver lo que han aprendido durante su tiempo en la palabra y su tiempo en Academia Cristo. La importancia de dividir aplicar la ley y el evangelio. Vamos a hablar un poco sobre los recursos que tenemos a su disposición para impartir el curso Los Cuatro Conceptos. En el sitio web de Academia Cristo, academiacristo.com, ustedes pueden encontrar todo. Ahí tenemos los videos para los cuatro conceptos, un video para pecado, un video para la gracia, un video para la fe y entonces para las obras también. Tenemos hojas del estudiante. No es necesario usar estas hojas con su grupo. Pueden ser un gran recurso de mucha ayuda, pero no se preocupe si es difícil, si le cuesta imprimir, no hay problema, o si no es buena idea pensando en el ambiente para su grupo, no se preocupe, pero pueden ser de mucha ayuda para los integrantes, para seguir el estudio, para tener un lugar para tomar notas. Y tenemos la guía del maestro, lo que es esencial para su enseñanza, porque contiene las preguntas, respuestas a las preguntas, notas adicionales con un poco de contexto. Y los videos, vamos, practiquemos un poco ahora, aprovechamos el tiempo que tenemos. Hay los videos, cuatro videos para los cuatro conceptos. Y mi pregunta para ustedes es, ¿cuál sería mejor? Yo creo que normalmente nuestra recomendación es que vean los videos en sus estudios, si es posible, si tienen televisor, si tienen la posibilidad de ver el video. Si no, no se preocupe, lo que usted podría hacer es compartir los videos de antemano, igual como hacemos para los cursos de Academia Cristo. Pongamos, por ejemplo, Ricardo tiene planeado eh, enseñar el primer concepto un viernes. El lunes, él podría, o el martes o miércoles, él podría confirmar con los asistentes, con los participantes y compartir con ellos el video. Ah, amigos, qué gusto. Y pronto vamos a estar juntos para estudiar la palabra de Dios.
una lección sobre el pecado, les comparto un video de antemano para que lo vean con un poco de contexto. O lo que Ricardo podría hacer es simplemente congregarse con su grupo el día viernes y decir que bueno que estemos aquí, gracias por acompañarme, él puede romper el hielo un poco y entonces poner el video para que ellos vean juntos el video y después entrar en materia. Eh, Depende un poco de que si usted tiene televisor, eh, depende del lugar donde van a reunirse. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería mejor en en su contexto? ¿Compartir el video de antemano con los miembros de su grupo antes del estudio como una tarea más o menos? ¿O ver el video como una forma de captar la atención, como un gancho eh, ahí en su estudio? Y no hay como una forma, no hay una respuesta correcta. Probablemente va a depender más de su contexto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Compartir el video de antemano? Verlo durante la clase. Profe, pues yo lo compartiría como un gancho, ¿no? Como ahí para que ellos vayan mirando y vayan empapando más o menos de lo que se va a hacer. No sé. Como un gancho, pero que se compartiría antes de la clase. Como este es el material, este es un poco de lo que vamos a ver en más detalle. Bueno, pues yo, pues, ¿cómo le diría? Sería durante la clase, pues Oh, entraría, bueno, les haría la bienvenida, esto, lo otro, y de pronto, bueno, haría una oración muy corta porque como son nuevos, entonces no hay que ponerse uno como con tanta cosa, con tanto evangelio, tanta religión, ¿no? Entonces ah, ahí sí. entraba y le diría, bueno, vamos a ver un video para que ustedes vayan, como se dice, familiarizándose más o menos con lo que vamos a tratar, ¿no? Sí. No sé. Sí, no, muy buena idea. Como este es el gancho que todos llegan, tal vez algunos un poco incómodos. Un video es algo un poco más cómodo. Ok, por lo menos Ruth no me va a hacer una pregunta porque vamos a ver por unos 5 minutos un video, sí, para romper el hielo, para presentar el tema. Sí, excelente. Yo creo que Sí, muchos lo hacen así. y de pronto les compartiría una colombina, un dulce o bueno, unas crispetas o algo ahí para que lo fueran viendo mientras tanto, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna idea, alguna estrategia en cuanto al uso del video? Zoraida, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches a todos, buenas noches, profe, buenas noches, hermanos en Cristo. Bueno, usted sabe que ya yo tengo algún tiempo, haciendo, bueno, que a veces llaman casa de paz y bueno, en la congregación llaman célula de crecimiento, ¿no? Bueno, yo en esta oportunidad, bueno, yo varias veces he mandado fotografías, ¿verdad? En los proyectos finales de algunas materias. Este, pero en esta oportunidad en el proyecto yo considero que debo, igual como dice la hermana, porque ya yo me parece que de entrada es bien importante ponerle un video sobre algún bíblica y eso. Es interesante sobre todo este, comenzando con la vida de Jesucristo, que es lo principal que debe saber un discípulo cuando va a aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Por la vida, ¿verdad? La vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Importantísimo porque eso les daría
una idea clara, ¿verdad? De todos los sacrificios, todo lo que vivió Jesucristo desde sus 3 años de ministerio con nosotros en la tierra, hasta que llegó a la cruz del Calvario para que el propósito de Dios se cumpliera. Entonces, a mí me parece que es como básico, ¿no? Empezar con los nuevos creyentes, hablándole y a lo mejor explicándole un poco lo que pasa en el video. Me parece interesante. Muy Esto bien, por ahora. muy bien, Zoraida, muchas gracias. Sí, y, y vi también una puerta en el chat por José. Por eso estamos hablando de esta pregunta, porque si no cuenta usted o si alguien no cuenta con los medios para ver el video, lo que podría hacer es compartir el video de antemano, como, "Oh, ok, amigos, vamos a estar en mi casa, no tengo televisor, vamos a estar en un parque donde no vamos a tener televisor, en una cafetería, y parte del curso es un video breve. Les voy a compartir el video de antemano. Eso es lo que podría usted decir. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es compartir el video de antemano por WhatsApp con los miembros de su grupo, si no es posible ver el video durante el estudio. Muy bien, vamos a ver ahora, vamos a salir de este PowerPoint, de estas láminas, y vamos a ir a la guía del maestro para estudiar un poco. Y vamos a ver, por ejemplo, esta es la letra es bastante chiquita, imposible leer, pero es una captura de pantalla de la hoja del estudiante. Y aquí tenemos también con letra imposible de alcanzar una captura de pantalla de la guía del profesor que vamos a ver ahora al salir del PowerPoint para ver este concepto del pecado. Entonces voy a dejar de compartir y pues aquí listo. Águeda, adelante mientras estoy buscando. Profe, una pregunta, a mi allá está la ley del maestro. Yo le mandé lo de los 10 invitados, no hice los 10 invitados porque invité 5. La tarea que yo le envié, ¿cómo salí raspada? No la he revisado todavía. No, perdón, Águeda, es que me di cuenta que yo tenía dos números para usted y esta tarde creo que vi su otro mensaje. Entonces, pronto voy a estar en contacto. Pero sí, recibido. Ya tengo Esta es la primera parte del proyecto final, la la lista. número 1. Sí, el número, sí, eso recibido, esto tengo. Esto tengo. Ah, ok. Eh, Y la que viene, la segunda, la ley del maestro, la vamos a hacer igual como mandé la primera. Mandé, perdón, mandé. La ley del maestro, lo vamos a sacar como hicimos la de los invitados, La, la, concepto del pecado. la guía del maestro. Sí, porque el video que nos mandó del pecado, nos dice pecado, ¿verdad? Pecado, bueno, las preguntas yo las hice. Las mandé también. Ah, las preguntas, a ver, las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp, a ver, son, Las del pecado. No, las que dice el video dice, ¿cree que nosotros pecamos? ¿O quiénes, cómo pecamos? Algo así. sí, estas son preguntas. Vamos a ver esta pregunta, sí, en un momentito después de ver la guía del profesor. Pero sí, estas Ah, son esto preguntas. esto tiene el pecado en nosotros, es la primera. El pecado afecta nuestra relación con Dios y ahí son 3. Yo las mandé, bueno, sí, y me dice. Sí, sí, estas son preguntas que ustedes van a hacer con sus grupos y vamos a ver estas preguntas enseguida aquí esta noche.
Pero sí, estas son las preguntas que cierran, cierran el estudio del pecado. Entonces, el formato para cada uno de los conceptos es eh, u- el video y algún tipo de gancho, algún tipo de captar, ya sea una pregunta o algo para captar la atención. Después, ustedes van a leer la historia o pedirle a alguien que lea la historia bíblica y entonces usar las preguntas de las 4C: quiénes son los objetos, quiénes son los personajes, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, qué pecado me hace confesar, dónde veo el amor de Dios. Y ustedes están muy familiarizados con estas preguntas. Y después, para cerrar cada lección, hay algunas preguntas más. Por ejemplo, para pecado es: ¿qué es exactamente el pecado? ¿Quién es culpable del pecado? ¿Y qué significa el pecado para nosotros? Como cuáles son los efectos del pecado. Y estas son las preguntas de que está preguntando usted, ¿cierto? Sí, profe. Sí, y ustedes van a hacer estas preguntas con los miembros de su grupo y vamos a ver estas preguntas juntos aquí esta noche. Volviendo a la guía del maestro, aquí la tenemos. Y tenemos aquí una introducción. ¿Alguien puede alcanzar la letra o alguien tiene en su equipo la guía del profesor que compartí y podría alguien leer? Ricardo, sí, podría leer esta primera página hasta la cajita Sí, en... yo la tengo, no sé, con todo respeto, imprimí notas introductorias para el profesor. Perdón, inicia los 4 conceptos clave, guía del maestro, notas introductorias para el profesor. Querido hermano en Cristo, ¿lo leo? Sí, por favor, gracias, dale. El siguiente documento es un curso escrito para ayudarte a invitar a otras personas a estudiar la Biblia. Uno a uno repasamos los 4 conceptos clave de la Biblia: pecado, gracia, fe y obras. Estos 4 conceptos clave ayudarán a las personas a entender la ley como espejo y como guía. Les ayudará también a comprender el mensaje del Evangelio de salvación por la gracia a través de la fe. Estos conceptos se enseñan a través de una serie de historias de la Biblia que permiten ilustrar cada punto. Por lo general, trata de mantenerte dentro de la historia en la mayor medida posible. Queremos evitar dar la impresión de ser un maestro de la Biblia que elige ciertas partes que concuerdan con lo que está enseñando, mientras ignoran otras. En resumen, la historia es el instrumento principal para enseñar el... Sin embargo, es posible que el maestro necesite utilizar otras partes de la Biblia para poder enseñar plenamente los conceptos, en especial a revisar las preguntas clave al final de cada lección. Este curso fue escrito para ser enseñado en 4 lecciones, uno para cada concepto clave. Sin embargo, tú como el instructor puedes ver convenientemente enseñarlo en 2 clases, en las cuales se estudian 2 conceptos a la vez. Un beneficio de hacerlo de ese modo es que el primer par de conceptos y el último par se complementan bien. Enseñar el pecado y la gracia es una clase expone a los alumnos a una presentación completa de ley y evangelio. Enseñar la fe y las obras juntos ayuda a los alumnos a ver que somos salvos por la fe, no por las obras, pero que las buenas obras son el fruto de la fe salvadora. Una de ventajas de hacerlo de esa forma es que las clases serán más largas, lo cual puede ser abrumador, especialmente para estudiar la Biblia. Tú puedes decidir cuál método servirá mejor para este grupo. Después vienen los objetivos del curso. En este curso vamos a usar el método de las 4C para entender 4 historias bíblicas. 2, definir palabras claves de la enseñanza de la Biblia. Y 3, aplicar el mensaje de salvación de la Biblia a nuestra vida. Muy bien. ¿Continúo? Eh, sí, hagámoslo. Muchas gracias. Sí, la segunda página para que veamos todo. Gracias. Adelante, Ricardo. Para enseñar este curso dispondrá de 3 recursos. 1, el video, en el que se presenta cada uno de los conceptos clave y narra la historia. Si es posible, se recomienda mirar este video junto al comienzo de la clase. De no ser posible, se les puede enviar por WhatsApp pidiendo que lo vean antes de la clase.
Segundo, la hoja del estudiante, la cual puedes imprimir e entregar a los estudiantes cuando te reúnas con ellos personalmente. Y tres, esta guía de maestro, este documento, es un recurso para el que enseña la clase. Te animamos de manera encarecida a estudiar la guía del maestro y los pasajes bíblicos de la lección antes de enseñar cada clase. Puesto que van a estudiar historia bíblica en este curso, ayudas a los estudiantes a tener acceso a la Biblia. Puedes animarlo a traer una Biblia, si es que tienen una, o mostrarles cómo acceder a la Biblia en sus teléfonos móviles. Academia Cristo ha creado este curso como un primer paso en la introducción inicial de nuevos grupos sembradores y nuevos integrantes a grupos e iglesias. Es nuestro deseo que aquellos que se reúnan a estudiar estos 4 conceptos clave continúen estudiando a su lado el siguiente paso de instrucción inicial, el curso que se llama Aprendan de mí. Este curso tiene el propósito de unir a estudiantes en nuestra fe bíblica. En Cristo, Academia Cristo. Amén. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Y quiero primero escuchar sus preguntas, sus comentarios sobre esta introducción a la guía del profesor y también hablar un poco sobre dando las clases en dos sesiones, juntando pecado y gracia y la fe y las obras, o impartiendo el material en cuatro lecciones, pecado, gracia, fe y obras. Pero antes, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esta guía de profesor que tenemos y el bosquejo, la visión general de los cuatro conceptos? ¿Qué opinan ustedes sobre dando el material en dos clases más largas, pecado y la gracia? Es dos historias bíblicas, es dos rondas de las preguntas de las cuatro C, pero juntando estos dos conceptos, pecado, gracia, como la ley, el evangelio, y luego haciendo la fe y las obras, pero también una clase muy larga o cuatro clases más breve, más pequeñas, eh, una para pecado, una para gracia, una para fe, una para obras. ¿Qué opinan ustedes? Y vamos a volver a hablar más sobre las ventajas y desventajas en la próxima, pero para empezar, alguna idea. Hablé con algunos de ustedes esta semana o este fin de semana y expliqué que muchas veces depende de su contexto. Teníamos una estudiante de Perú y ella vivía en un pueblo, en una ciudad justo al lado del oriente de la selva y, y los miembros de su grupo llegaron desde la selva para un fin de semana para participar en su estudio. Entonces ella en un día largo impartió los cuatro conceptos porque vinieron solo para el fin de semana. Ella no tenía la oportunidad de tomar como 4 semanas. Hay unos quienes han juntado pecado y gracia, fe y obras, y yo creo que la mayoría normalmente toman como 4 clases, 4 lecciones para impartir el material. ¿Alguien tiene una idea en cuanto a lo que haría? Seguro, si van a impartir el curso en 4 clases separadas, en 4 secciones, lo que es el más común. Es muy importante al cerrar con el pecado de enfatizar que cuando estemos juntos de nuevo vamos a ver la solución. Sí, somos pecadores. Es un tema bastante pesado, pero tenemos esperanza, tenemos una razón para poder tener gozo. Hay una solución en Cristo Jesús y en la próxima clase vamos a hablar de Él y del perdón que tenemos. Entonces, es muy común dividir los 4 conceptos a 4 clases diferentes, pero muy importante enfatizar la gracia al cerrar una clase entera sobre
el pecado. Sí, Luis iba a aportar. Adelante, Luis. Bueno, profesor, es relativo, pero en principio, cuando uno trata con alumnos nuevos, es lo conveniente pedagógicamente es trabajar despacio, es decir, ir concepto por concepto, porque para una persona entendida no tiene problema, porque usted le puede dar las cuatro clases y las capta, pero una persona que está nueva y que está recién, usted le da dos clases, no viene a la tercera clase. Le dice, ¿sabes qué? No entendí mucho o capté una parte de la primera materia, etcétera. O sea, pedagógicamente no es recomendable cuando se trata de gente que recién está empezando a conocer un tema, sin hablar de la palabra, ¿no? Cualquier materia, de cualquier tema, de cualquier ciencia, es conveniente ir despacio, sobre todo cuando son nuevos. Cuando ya están entendidos, bueno, ya entienden, ya razonan, ya relacionan, que es más fácil, ¿no? Y los que están nuevos se pueden confundir porque van a haber muchos vacíos, van a haber muchas cosas que de pronto, si viene un católico a escuchar sobre el pecado, tiene un concepto diferente de la confesión, del cura, del golpe del pecho, etcétera, etcétera. Y no se le va a dar mucho espacio, simplemente vamos a hablar del pecado, puntualizando y vamos a dejar un vacío y se nos va a complicar. Mi apreciación por experiencia pedagógica es conveniente manejar cada uno de los conceptos cuando se trata de estudiantes nuevos. Muy de acuerdo, señor Luis. Muchas gracias. Exactamente. Y sobre todo si alguien no pasa mucho tiempo en el estudio y no sabe mucho de la Biblia, para tener como, ok, vamos a ver un video, vamos a escuchar una historia, vamos a usar una serie de preguntas para hablar de un concepto y ahora antes de salir vamos a hacerlo otra vez. Puede ser mucho material para alguien quien es nuevo. No imposible, depende de su contexto, pero sí es, sobre todo si tenemos personas nuevas al estudio de la palabra de Dios, de acuerdo. Sí, Ricardo Elías, adelante. Sí, eso es relativo, en el sentido de que hay personas que realmente no conocen de la palabra. Entonces, darle dos conceptos tan tremendos como el pecado y la gracia, salen muy cansados y es muy. Yo creo que hay que ir sí despacio, suave, poco a poco. Así como la Biblia es progresiva, nosotros en esos conceptos también debemos ser progresivos y dependiendo del tipo de personas que tengamos. Generalmente debemos trabajar como personas no creyentes, como personas que poco desprovistas en sus cuestiones materiales y esas personas no conocen de la Biblia y debemos ir muy despacio. Mi personal que yo tengo en mente son personas que realmente no, uno que otro conoce, pero realmente no conocen de la Biblia. Yo quiero ir despacio. Estoy pensando bien si lanzo el video o no lo lanzo o lo hago directamente el día de la reunión. Eso lo estoy pensando, pero también depende de la característica de cada persona. Gracias. Gracias a usted, Ricardo. Y como usted dijo, depende de la característica de cada persona. Muchas veces no hay como una sola forma de hacerlo. Hay que pensar bien en su público, en quiénes van a asistir, en su contexto y averiguar qué hago con los videos. Durante la clase o los comparto de antemano. ¿Qué hago con las cuatro lecciones? ¿Voy a combinar dos y dos o voy a impartirlo paso a paso, poco a poco, las cuatro? Y no hay. Ustedes tienen la flexibilidad. Confiamos en ustedes para averiguar cuál sería mejor en su contexto. Nos quedan unos 15 minutos. Quiero que veamos el concepto del pecado. Aquí tenemos, Ricardo leyó para nosotros la introducción y aquí estamos viendo la guía para el primer concepto para el pecado. Y tenemos los objetivos para esta lección. Vamos a usar las cuatro C para entender Mateo 5, unos versículos. Vamos a definir el pecado, qué es el pecado, y vamos a identificar el triste resultado de lo que hace el pecado en nosotros. Tiene aquí usted una introducción y un captar. El captar
puede ser el video. Si usted comparte el video de antemano, tiene una pregunta aquí para captar la atención. Y la pregunta es, el primer versículo de la lectura bíblica mencionada en el video habla acerca de un fariseo. ¿Qué es un fariseo? Y ahí tienen la oportunidad de conversar, romper el hielo. Me acuerdo usando este curso en Los Ángeles, California, con alguien nueva y ella me dijo, he escuchado de los fariseos. La única cosa que yo sé es que en mi pueblo, en México, ella era de Sonora, que para la Semana Santa habían hombres que se vestían como fariseos y andaban en un desfile haciendo algo. Y aparte de esto, yo no sé nada de los fariseos. Muy bien, por eso estamos aquí, para aprender. Y usted tiene algunas, o no sé, tal vez va a haber alguien o va a haber personas en su grupo que sí saben un poco sobre los fariseos, líderes religiosos en los tiempos de Jesús. Y aquí ustedes tienen algunas notas para contestar la pregunta que usted mismo va a plantar. ¿Quiénes son los fariseos? Pues los líderes religiosos en la época de Jesús que fueron considerados los más santos y piadosos en su sociedad y otras notas aquí. Después de este ejercicio, después de ver el video y hablar un poco sobre los fariseos, van a avanzar al paso de contar, contando la historia de Mateo 5. Puede ser leyéndola directamente de la Biblia, pidiéndole a alguien que lo lea. Y entonces tenemos las preguntas de considerar quiénes son los personajes, cuáles son los objetos, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cuál es el problema, se soluciona el problema. Y las preguntas de consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? En pocas palabras, a veces para esta pregunta, yo digo a los estudiantes, vamos a suponer que vamos a crear una novela del Evangelio de Mateo. Y este capítulo es un episodio. ¿Cuál nombre pondríamos? Para tratar de ayudar a las personas a pensar en pocas palabras, como cuál será el título de este episodio de la novela. En muy pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Tenemos qué pecado veo, en qué versos y palabras veo el amor de Dios y qué voy a pedir que Dios obre en mí para poner en práctica. Ustedes ya conocen muy bien estas preguntas, porque usamos estas preguntas en muchas partes de Academia Cristo. Entonces, hasta ahora todo debe ser familiar. Una introducción con el video o con una pregunta, contar la historia y usar las preguntas de considerar y consolidar, pero lo nuevo para este curso son estas preguntas aquí para cerrar. Y tenemos algunas preguntas para cada uno de los conceptos. Y las preguntas aquí son, ¿qué exactamente es el pecado? ¿Quién es culpable del pecado? ¿Y qué efectos tiene el pecado en nosotros? Y veamos estas preguntas ahora para prepararnos, usando sus propias palabras, porque ya tenemos la respuesta aquí frente a nosotros. Pero, ¿qué es exactamente el pecado? Porque como Luis dijo, hay conceptos diferentes, el golpe de pecho, ir a la confesión, la penitencia, pero qué es el pecado? Sí, Zoraida, adelante. Bueno, yo le voy a decir que el pecado, ¿verdad? Es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Es vivir en oposición a lo que Dios quiere para nosotros.
es estar siempre contrario a la voluntad de Dios. Y bueno, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Este, agresión que toda la humanidad hace en contra de la voluntad de Dios, que no obedece, pues la desobediencia total de los mandamientos de Dios. Es vivir en oposición a lo que Dios quiere para nosotros. Eh, esa, en mis propias palabras, ese es pecado. Ok, bye, chao. Ok, Es mi gracias. participación. Sí, gracias, Zoraida. Muy bien. Cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier cosa que va en contra de Dios, cualquier pensamiento, palabra u obra que no es perfecto. Y eso vemos en Mateo 5, porque alguien puede decir, pues, siempre he sido fiel a mi esposa o a mi esposo. Pero si nosotros hemos tenido algún pensamiento feo, inapropiado, sucio sobre otra persona, pues no hemos sido 100% fiel a a nuestro cónyuge y por lo tanto hemos pecado contra Dios. Es igual con el asesino. No hemos asesinado a nadie, pero lo más probable sea que todos nosotros hemos cometido asesino en el corazón, con el odio, con el enojo. Y Jesús nos ayuda a ver eso, que sí, son las obras que no son perfectas, pero también las palabras y los pensamientos, cualquier cosa. Y también hay los pecados de omisión. Pecados de comisión son las cosas que hacemos. Yo digo una grosería o yo no tengo paciencia o yo hago tal cosa, las cosas que hacemos. Pero también las cosas que no hacemos, no amar al prójimo. Eh, Faltar en hacer lo que Dios nos pide es pecado de omisión. ¿Y quién es culpable del pecado? Pues esta pregunta es tan fácil que yo puedo contestarla. Todos nosotros, todos eh, no son perfectos. ¿Y qué efectos tiene el pecado en nosotros? Y aquí tenemos algunas notas, pues merecemos la muerte eterna en el infierno, merecemos estar separados de Dios para la eternidad. Eh, y la paga del pecado es la muerte. Aquí tenemos algunas referencias bíblicas. Pero vale aquí mencionar, especialmente si va a impartir el curso en 4 lecciones, decir que pues cuando la Biblia, muchas veces, cuando la Biblia habla del pecado, por ejemplo en Romanos 3 y en Romanos 6, también habla de la redención que tenemos en Cristo. Sí, la paga del pecado es la muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sí, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, pero también son justificados gratuitamente por su gracia. Y estas son las preguntas que van a usar para cerrar la lección y para enfatizar qué es el pecado. Y tienen aquí una oración de clausura. Vamos a volver al PowerPoint, pero mientras tanto, preguntas, dudas sobre impartiendo esta lección sobre el pecado. Preguntas. Que a ver, vamos a volver al PowerPoint. Perdón. Me encuentro con problemas con el PowerPoint. Aquí estamos. Muy bien. Ok. Ok. Y, y ahora sí. Gracias por la paciencia. Ok. Entonces vamos a usar Mateo 5, sobre todo, para enseñar que ese pecado.
y también los versículos de Romanos 3 y Romanos 6. Eh, una cosa que quisiéramos mencionar, vamos a dedicar más tiempo, es, de hecho, perdón, me equivoqué. Tenemos un poco de material sobre respondiendo a preguntas difíciles, pero vamos a guardar este material para el día jueves. Quiero cerrar aquí. ¿Cuáles son los puntos clave para recordar de esta historia cuando la compartes con otras personas? Vamos a resumir la lectura y cerrar la lectura con esta pregunta. ¿Qué es lo esencial al enseñar el pecado usando Mateo 5? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son? ¿Cuál es lo importante? Una cosa que queremos enfatizar es que la ley de Dios es un espejo y es un espejo para nuestro bien. El propósito de la ley es llevarnos a arrepentimiento y llevarnos a los brazos abiertos de nuestro Señor y encontrar en Él el consuelo y la paz, el perdón que nosotros necesitamos. Porque muchas veces, y yo yo digo, tanto en la católica romana como en algunas de las otras iglesias cristianas, no importa, muchas veces la ley puede ser como, si podemos hacer esto, somos cristianos verdaderos y sí vamos a estar en en el cielo. Escuché ayer en las noticias de un político diciendo que Voy a tratar de hacer esta cosa porque quiero estar en el cielo y algunos me han dicho que no estoy por un buen camino. Y yo pensé, ay, eso capta, este es un resumen de la mentalidad de muchos, ¿cierto? Si yo puedo hacer esto y si yo puedo hacer tal cosa, posiblemente voy a estar en el cielo. Pero la ley sirve no como guía para llegar al cielo, sino como un espejo para indicarnos nuestro pecado, para llevarnos al arrepentimiento y para conducirnos hacia al perdón que tenemos en Cristo Jesús y para apreciar lo que tenemos en nuestro Salvador. Otras dudas, preguntas, comentarios pensando en la ley de Dios como un espejo. Sí, muy buena. Estoy viendo ahora el chat. Sí, pecado es todo aquello que me aleja de Dios. Sí, de verdad, de verdad. Sí. Eso lo escribí. ¿Mandé? No, que yo hice ese comentario, escribí por Oh, el sí, chat, Ricardo que, sí, escribió. Sí, que con mi propia palabra, como quería, y de paso hablé sobre la apostasía, que es sí. la negación total de la fe cristiana que está siendo manejado hoy por la humanidad, por la gran mayoría. La gente no, tenemos una sociedad de apostasía total. Esos fueron los dos conceptos que manejé. Gracias. No, muy bien, muy bien. De acuerdo. ¿Otras preguntas, otras dudas sobre el pecado? El jueves vamos a ver la gracia. Vamos a ver la gracia. Vamos a también abrir la guía del profesor para ver lo que tenemos ahí y hablar también un poco sobre el manejo de preguntas difíciles. ¿Qué hacemos si alguien nos hace una pregunta muy difícil y si yo no sé cómo responder? Vamos a hablar de esto el día jueves. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Gracias por compartir la primera parte del proyecto final conmigo. Si no lo ha hecho, todavía tiene un poco de tiempo. Mándeme su lista de personas a quienes va a invitar
junto con la estrategia que va a usar y también las otras preguntas sobre qué le da un poco de preocupación, qué le entusiasma sobre el proyecto final. Vamos hablando aparte, fuera del grupo, por mensajes individuales en cuanto a los siguientes pasos. Y esto es todo para hoy. Nos vemos con el favor de Dios el día jueves. Voy a compartir la tarea para el día del jueves junto con la grabación. Y de nuevo les agradezco las preparaciones que están haciendo para compartir los cuatro conceptos y para llevar a cabo esta obra muy importante. Muy bien, vamos a cerrar con una oración. Vamos a usar la oración que tenemos en la guía del profesor para esta lección, para el pecado. Oremos. Padre Celestial, confesamos que hemos pecado contra ti con nuestros pensamientos, palabras y obras, al igual con lo bueno que no hemos hecho. Gracias por mostrarnos el problema de nuestro pecado en tu palabra. Y especialmente gracias por enviar a Jesús como la solución a nuestro problema, en quien tenemos el perdón pleno y gratuito. Amén. 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 Buenas Amén. noches para Amén, Buenas todos. Gracias a noches. Buenas noches todos. para todos. Buenas noches. Igualmente, cuídense amén. mucho, que todos descansen muy bien. Yo Amén. mañana tengo que Bendiciones. Buenas noches. estudiar, Buenas noches. tengo clase con el profesor Luis Acosta. Ah, para el acuerdo doctrinal. Muy Sí, bien. tengo Ah, mañana le vuelvo a repasar la guía, ya voy en 23 preguntas, no llevo ni la mitad. muy bien, que Dios bendiga su estudio de las preguntas. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Bendiciones, que todos descansen muy bien. Buenas noches. Bendiciones. Igualmente, gracias. Gracias. Amén.